Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, este espacio para la comunidad hispanohablante, para mujeres y hombres latinoamericanos en la diáspora, en situación de migración, un espacio que hacemos con tanto cariño, con mucho gusto, en el que conversamos con profesionales de diferentes disciplinas sobre la migración, con migrantes quienes comparten su experiencia de migración, su tiempo de vida, lo que hacen aquí en Alemania y sirven de inspiración para los demás, para todos los que compartimos la aventura de la migración, sobre todo en Alemania. Pero le agradecemos a todos los oyentes que de diferentes lugares, desde América Latina o desde Estados Unidos, desde Chile, desde Argentina, nos escuchan y nos siguen. Les agradecemos por esa audiencia fiel, por suscribirse, por ir haciendo crecer este canal, este proyecto Latinotopía. Y gracias por eso. Los que aún no se han inscrito, los invitamos a suscribirse en su plataforma favorita digital, sea la que sea. Estamos en todas las plataformas de podcast, también en YouTube, en formato de audio. Y preguntas, comentarios son bienvenidos, tanto en las plataformas como en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook. Y hoy tenemos el gusto de conversar con una psicóloga colombiana, Carolina, quien es psicóloga, terapeuta sistemática e investigadora psicosocial. Ella tiene una experiencia muy larga de trabajo con migrantes, tiene mucha experiencia y mucho conocimiento en el tema de la migración, y el tema que nos convoca, que nos reúne en esta oportunidad es el tema del duelo migratorio, tema del que Carolina tiene mucha experiencia y en conversaciones con personas, en acompañamientos, en estudios. Carolina, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí en Latinotopía. Gracias, Willy, por esta bonita invitación a conversar y a sentir sobre un tema, pues, que nos atraviesa como humanidad realmente, que son las migraciones y todo lo que de ello se deriva, ¿no? También en términos sociales, culturales y en este caso emocionales, cuando queremos hablar del duelo migratorio y con lo emocional, pues no solo hablamos del individuo, sino también pues, de la construcción social de las emociones, que ya vamos a profundizar un poco en eso. Y gracias también por tu introducción y gracias a las personas que nos van a escuchar, que nos escuchan y que siguen Latinotopía. Es una tradición hacer una presentación un poco más amplia, hablar un poco más del invitado y para que la gente sepa pues con quién estamos conversando. Estamos acá charlando con Carolina, que eres colombiana. Cuéntanos un poquitico más de ti, de dónde vienes, cuánto tiempo llevas en situación de inmigración, no sé, de pronto has estado en otros países. Un poquito de eso para acercarnos a la persona con la que estamos conversando acá. Gracias, Willy. Qué lindo. Mira, mi nombre es Carolina Leguizamón Martínez, así en honor a mi mamá y a mi papá. Yo soy una mujer comprometida y apasionada por lo que hace y por lo que cree. Soy una mujer en constante aprendizaje y una mujer comprometida también con los procesos de salud mental, apoyo psicosocial en contextos de derechos humanos y, por supuesto, esto incluye en contextos migratorios. En los últimos será 15 años, he trabajado casi siempre en el escenario de políticas públicas y cuando decidí migrar a Alemania empecé una, vamos a decir, no voy a decir una búsqueda, voy a decir una reafirmación de los caminos que me han llevado a trabajar
en áreas de salud mental, de política pública, de derechos humanos. Y digo que fue una reafirmación porque creo que el migrar me permitió enraizar mi compromiso con una salud mental que es responsabilidad colectiva, que es responsabilidad de todos y de todas, y que es posible solo gracias a redes de apoyo que nos sostienen. Entonces, en esa medida, al migrar hace como 7 años a Alemania, estuvo la posibilidad de empezarme a buscar en redes de Sí, hispanohablantes, pero también en mis propias redes, pero a conectar. Fue como literalmente una estrategia de vida, de agarrarme a la vida al conectar con redes y creo que es un ejercicio complejo, pero muy interesante. Y de ese proceso nace Ella Migra, y Ella Migra es una apuesta y un proyecto personal que también ha tenido la fortuna de encontrarse con otros escenarios profesionales en los que trabajo con organizaciones no gubernamentales. Y allí he consolidado un trabajo alrededor de específicamente 3 escenarios cuando hablo de salud mental, que es la ansiedad, la migración y las prácticas de autocuidado. muy Eh, vinculados, ¿cierto? sí, y en ese camino, pues, en los últimos 3 años ya, he hecho un tránsito a Holanda y estoy trabajando entre Holanda y Colombia con una ONG, holandesa que trabaja precisamente en temas de asistencia humanitaria, y es para mí una fortuna y un regalo de la vida, poder en esas búsquedas de redes que te comentaba al principio, que me han llevado a conectar con otros seres humanos y con hacer de la salud mental un asunto desindividualizado, ¿no? Como un asunto que no responde solo a la psique cognitiva individual, sino que es un proceso y un producto social. Ujú. Claro, sin obviar la experticia que hay allí, bueno, que eso se puede hablar de otros temas, como cuando hablamos de condiciones muy, muy duras, muy clínicas en términos de los impactos individuales, pero eso tuvo la fortuna de que me llevó a ese camino y es una oportunidad en donde en esa ONG hacemos proyectos que atienden la salud mental y el bienestar emocional desde un enfoque de política pública y de asistencia en el marco de los conflictos. Qué Así que, interesante, qué bueno, qué en eso me he movido en los últimos años. qué interesante. Y Carolina, ¿tú ya en Colombia tenías experiencia de trabajo en este campo o tú, porque tú eres muy joven, ¿no? ¿Tú terminaste estudios y saliste o tuviste tiempo de acumular experiencias de trabajo también en lo que nos cuentas ya en Colombia? Gracias, Willy. Tengo 39 años, así que sí han Ay, no, pero sido. es que, mira, ustedes entren a las redes de Carolina, que también las vamos a compartir acá. Ella migra y uno te ve, no, no, de 39, pero yo sí, no, esta Carolina es súper, súper joven. Aparentas Gracias, menos. gracias por eso. Sí, sí, me gradué como a los 21 años de la universidad y desde entonces empecé a trabajar en temas de salud pública. Después de eso empecé a trabajar en temas del componente de salud mental y apoyo psicosocial en sistemas educativos. Después de eso empecé un camino de trabajo con las ONGs. Me dediqué como a trabajar con ONGs tanto nacionales como internacionales. Empecé a trabajar con ONGs internacionales en Colombia antes de irme a Alemania. Y en Alemania, bueno, pues tuve que empezar un camino. A mí que en verdad no me gusta mucho esta metáfora de tabula rasa o empezar de Mm, cero. Yo creo mm, que has andado siempre un camino que nunca va a ser de cero, aunque, cierto, aunque sea un camino en donde haya muchos retos y lo mismo que tenías y que eras y que hacías no lo puedas retomar, pero pues empecé a agarrarme de mis pasiones y de mis neurosis sí, realmente, para poder seguir, como de esta obsesión, compulsión que creo que es necesaria a veces para alcanzar o para desarrollar a lo que a uno le apasiona, más allá de cuánto gana con eso, económicamente, al principio al menos, con lo que a uno le apasiona. Entonces, empecé a trabajar desde eso, desde lo que había cultivado, porque en Colombia pues trabajé con diferentes grupos poblacionales,
Colombia es un país continental y creo que lo Ujú. dice William Ospina en uno de sus libros y es un país absolutamente complejo y diverso y la vida otra vez me dio la posibilidad de viajar por todo Colombia en esos primeros años de experiencia laboral. Y creo que eso me ayudó como en la sensibilidad humana, Sí, en la sensibilidad humana a acercarme a mis propios límites primero, pero también a la complejidad de nuestras diversidades y al encuentro de las mismas. Entonces, cuando llego a Alemania, no sé, yo creo que un país como Colombia me formó en términos de humanidad y esa humanidad me permitió tener esa neurosis conmigo misma para ujú, buscarme, para ser babysitter, pero también para trabajar en otras cosas que no tenían, según yo, que ver conmigo, pero pues hacían parte de mi camino. Trabajé un tiempo en una empresa con un jefe argentino con temas de desarrollo web y yo soy psicóloga, bueno, pero sí, bueno, es una de mis identidades, pero sé que soy ah, muchas más cosas y en eso pues puse a prueba, vamos a decir, otros intereses como estéticos. Entonces ujú, ahí estuve como 3 años, que también fue otra vez un regalo de la vida. Y cuando digo regalo, no es que cae del cielo, ¿no? Es que activamente me gestioné para que eso llegara sin romantizar el proceso, porque no es fácil, ¿no? Y bueno, para cerrar esta partecita, ayer casualmente, Willy, teníamos un encuentro con migrantes en un ciclo de hierbas y mimos para migrar que estamos trabajando del lado de Pájara Hierba, que es una colectiva que trabaja con medicina natural y herbal. Y hablábamos de cómo la migración es una invitación a dignificar mi existencia, a tomar lo que me corresponde por derecho, que es la tierra en la que yo nací, que es la tierra en sí. la que piso. Y creo que el ejercicio de ir también por lo que creemos, y no estoy diciendo con eso que salga, ¿no? Pero de cultivar nuestros intereses, de ser dignidad, de ser legado, de ser voz, como lo es Latinotopía, para la comunidad hispanohablante, hace parte de esa dignidad de recuperar y de reapropiar ese suelo y esta tierra que por derecho nos corresponde, a pesar de las decisiones geopolíticas que se toman. No, en lo que vas conversando, en lo que vas contando, salen tantos y tantos temas ahí también para uno profundizar, eso de el tema de los derechos humanos, de esto del derecho de migrar, el derecho de buscar un lugar que nos acoge, ¿no? O sea, la Ujú, migración como un derecho clave. Lo que mencionaba de la pasión, de hacer lo que a uno lo apasiona. Para mí es tan importante ese tema y muy importante, adquiere una importancia enorme en la migración, porque muchas veces la gente llegan muchos profesionales que no logran ubicarse ujú, profesionalmente en lo que son mujeres y hombres, abogados mm, o médicos, y no pueden ubicarse en el nuevo contexto con esa profesión. Bueno, en el caso mío, yo soy periodista profesional ujú. y llegué pues también un poco ejerciendo el periodismo de alguna forma, pero luego ya no me pude ubicar ahí como profesional, pero la pasión por el periodismo la desarrollo con este proyecto, con Latinotopía, ¿no? Hay otras formas, pero es muy importante ese tema y también para lo que nos convoca hoy, que es esto Ujú. del duelo migratorio que vamos a empezar a conversar. Pero era importante conocerte un poco y saber quién es la persona que nos habla, porque tu trayectoria muestra una amplia experiencia en el tema, ¿no? No solamente seguramente con el estudio teórico, con la lectura, sino también con la práctica, con el acompañamiento de personas o de colectivos, y eso es importante, ¿no? Entonces, eso del duelo, o sea, la palabra duelo ya es algo generalmente que escuchamos cuando perdemos a alguien, ¿no? El duelo, que muere alguien, entonces hacemos un duelo, o el duelo. Es una palabra, parece que aplica en diferentes pérdidas. Cuando hablamos de duelo migratorio, ¿de qué hablamos, Carolina, concretamente? Creo Es que como bien una lo has pérdida, resu- ¿no?
Sí, bien has resumido como en esta palabra. En el caso de las migraciones tiene unos componentes diferentes. Creo que es importante retomar esto, ¿no? Como contextualizar algo de lo que todos y todas aquí seguramente hemos hablado, sentido, circulado, que es la migración. La migración como una categoría social y política en términos de la referencia a los tránsitos de un ser humano, de grupos de seres humanos entre fronteras que pueden ser en el mismo país o entre fronteras internacionales o entre, bueno, entre continentes, ¿no? Y es súper importante aquí notar que las migraciones responden a diferentes escenarios sociales, culturales, económicos, políticos. Y en ese sentido, no podemos hablar de una migración, de una experiencia migratoria. Y dentro de un mismo grupo humano que vive, por ejemplo, el grupo de estudiantes que recibió esta beca D, o Ujú, el grupo de caminantes que tiene que ir por la selva del Darién a pasar por Panamá y después seguir su camino a Estados Unidos. O no es igual, dentro de este grupo de sujetos hay un ujú. montón de sujetos viviendo condiciones particulares en función de su etnia, de su raza, de su género. Sin embargo, sí es importante notar que cada proceso es migratorio en función de las limitaciones o posibilidades políticas y de privilegio que atraviesan esa historia humana. Y esto es importante decirlo porque asimismo el duelo migratorio, que es una de las condiciones que podemos o no, aunque yo diría que todos y todas en condiciones migratorias lo hemos vivido o lo viviremos en algún momento de la vida, en ese tránsito migratorio, pues estas condiciones particulares y diferenciales hay que tenerlas en cuenta en esa vivencia. Si bien el duelo es lo que tú muy bien dijiste, es una elaboración de la pérdida, cualquier duelo, un duelo por una pareja, un duelo por un trabajo, un duelo por un estado de salud que yo tenía antes y ahora no tengo, un duelo por algo que amé y que ya no está, un duelo por un sueño, un duelo por muerte de una persona que amé, que amo, de un ser vivo, porque también están los duelos de las mascotas, en fin. Estos duelos de las identidades, en el caso de la migración, resulta eh, paradójico porque es la elaboración de una pérdida, pero es una pérdida parcial, porque muchas veces lo que yo estoy duelando, Ujú, vamos a decir, sigue. Es decir, esa posibilidad de retornar para algunas personas, claro, porque allí depende de los riesgos políticos, claro, claro. culturales del país de donde yo he salido, está esa posibilidad de volver o está la Ujú, posibilidad de decir, bueno, yo soy William, soy periodista en este escenario, pero en estos otros escenarios soy otras cosas. ujú, Es decir, está la posibilidad de que esa identidad esté vigente, ¿no? Yo soy Carolina, pero resulta que también trabajo como babysitter en Alemania, que fue lo que hice como por un año, ¿no? Entonces, pero también estaba la posibilidad de que había otras Carolinas, ¿no? Como la que fue psicóloga, la que es psicóloga, la que le interesa la psicología. Entonces ahí es donde digo que esta metáfora de empezar como una tabla rasa, empezar de cero, no es digna de la vida que sí, hemos construido y de nuestras pasiones. Entonces el duelo migratorio es una elaboración de la pérdida, en el caso de los contextos migratorios, una elaboración parcial, porque siempre hay la posibilidad o de volver, pero en el caso, no sé, si hay alguna persona en condición de exilio, pues no puedo volver. ¿De qué me hablas de volver? Claro, no hablo volver físicamente, ujú, desplazarme geográficamente, pero puedo volver en mi historia a esa referente que yo era y probablemente acercarme a ese referente de otra manera, a ese liderazgo político por el cual salí de este país o a esta identidad de ingeniero, de médico, de médica, ¿no? Y en ese duelo parcial, pues es un proceso, es un duelo que se presenta de diferentes maneras según el momento migratorio que yo estoy viviendo. Es un duelo que se refiere, uno, a las identidades ocupacionales, es decir, a lo que yo me dedicaba o me dediqué por cierto tiempo, o a lo que yo creí que era bueno o buena, o cómo me ganaba la vida en términos económicos. Se refiere a una elaboración de la pérdida de los arraigos y referentes culturales, tipo, yo no sé, aquí mis códigos de conducta eran que yo saludaba, eran que yo no tenía que correr tanto en la caja del mercado para empacar las ujú, cosas, era que yo, no sé, un lugar social y cultural, prácticas alrededor de la alimentación, alrededor de la música, alrededor de las corporalidades. Es un duelo también con respecto a los
lazos familiares, porque estos, pues, y ahí incluyo como a las amistades, porque pues se transforman los valores familiares y pues aquí entra toda la conversación con las familias que están conformadas por diferentes lazos culturales o historias culturales. Es un duelo también por la propia vivencia de la autonomía, porque aquí, pues porque yo estoy sujeto en la migración, sujeta a diferentes escenarios. Pensemos nada más el proceso de la visa, el proceso de las residencias, Ujú, el proceso de las ciudadanías. Entonces es un duelo parcial que está en diferentes escenarios de nuestra personalidad, de lo que nos gusta, nos interesa, de lo que nos constituye, y uno no vive un duelo como de zapotazo, pues con todas las cosas mezcladas como si fuera una sopa, no ujú. necesariamente. Podemos vivir un duelo en alguna de las partes, tipo, hay gente que yo, sí, yo soy médico, trabajo aquí como médico, bien, pero mi familia, la cultura, tengo muy buenos horarios en este país, pero me siento solo, me siento vacío. O al contrario, yo había acumulado esta experiencia, me ha sido muy difícil encontrar un trabajo en mi área. Voy a empezar a hacer, no sé, unas build o otro estudio para poder, ¿no? Entonces, cada quien lo vive en un proceso diferente, pero que tengamos claro que es un proceso de elaboración de una pérdida. Y como cualquier duelo, tiene implicaciones cognitivas, sobre mi estructura, mi plan de vida, mi autoconcepto que se ve súper afectado en muchos momentos de la migración, sobre mis emociones. Voy a experimentar emociones que no conocía o que ya conocía de nuevas maneras: ansiedad, desolación, frustración, angustia. Voy a experimentar también una implicación en mi sistema más psicosomático, es decir, Ujú, en físico. claro. Recordemos que el cuerpo es un canalizador de lo que estoy viviendo, entonces no en vano muchas personas en condición migratoria por primera vez nos dio un problema de tiroides o lo Ujú, descubrimos, o temas claro. digestivos o temas de la piel, es porque la salud también es un producto sociocultural. Y por último, es un duelo también en las relaciones sociales, en mi ser social. Es que ya lo conocemos todos en este idioma. El idioma Es como que soy una diferente. identidad y aquí soy Ujú, otra, o aquí no puedo expresar de esta manera, o en claro. español hay miles de maneras de decir que uno tiene un vínculo con alguien: te quiero, te amo, te adoro, te aprecio, y en este idioma solo encuentro como dos expresiones, en fin, ¿no? Entonces creo O creo que que tú llegas y saludas con beso y eso tiene como un significado si lo haces en Colombia, otro si lo haces en Francia, otro si lo haces en Alemania, o la forma de saludar, no, la misma, el lenguaje corporal, cómo tiene, se interpreta diferente en una cultura. Pero lo que señalas es clave, yo creo que son diferentes como las experiencias de migración y por lo tanto diferentes como los impactos y diferente, como cada persona va a tramitar esas emociones y esos sentimientos, ¿no? Tú decías, en el caso de una persona que tiene que salir del país como refugiado, mm, ¿no? Como exiliado político, va a ser diferente la forma en que maneje, en que tramite esas emociones y las posibilidades que tenga de, ¿no? Ya sea de tomar una decisión de regresar, como algo más radical, en caso de que uno se siente muy mal, que no es capaz de manejar esas emociones, esos sentimientos, pero tiene esa chance de regresar, o es diferente a una persona que viene por motivos económicos, por mejorar su situación económica, o porque tiene un chance profesional como ingeniero, y es muy distinto. Yo creo que la ujú, experiencia de cada uno y eso es clave ser conscientes, pero para todos existe ese desafío de la psique, de lo psicológico, de cómo voy a manejar esa pérdida que tú dices que es parcial o en fin, es diferente a la pérdida al duelo de cuando muere alguien, ¿no? ujú, Porque ya tú me corregirás, pero existe en la migración como un chance, un peligro y un chance también. Hay un peligro de que tú no seas capaz de manejar ese duelo cuando llega, ¿no? Cuando llega esa ansiedad, esas, ¿no? Existe el peligro de que uno realmente se enferme o que uno piense: "Hoy no tengo salida, no tengo forma", ¿no? Es una cuestión muy psicológica, pero existe también el chance de redescubrirse, de reinventarse, lo que decíamos, yo he entrevistado varios migrantes
Una de ellas, por ejemplo, es una pintora y Mm. ella es muy reconocida y ella prácticamente que todo eso se reinventó, se redescubrió y mm, lo llevó a la máxima expresión y potencia pues acá en la migración. Entonces son diferentes situaciones. Cierto, Carolina, que existe como esas dos, ese chance o ese peligro, no sé cómo lo ves tú desde la psicología. Sí, 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 y qué bonito que lo pongas así porque, los duelos, eh, y no sé, me hiciste acordar como de la metáfora de la cicatriz. Los duelos en cualquier escenario, ¿no? Ya dijimos, los duelos son una pérdida, la elaboración de una pérdida, y en el caso de los duelos migratorios hablamos de una pérdida parcial. En muchos casos, porque muchos de nuestros tránsitos resultan parciales, o podemos volver a retomar esas identidades, tipo, no, yo seguramente voy a trabajar acá cuidando, o, no sé, en un hogar geriátrico, pero voy a continuar con mi pasión por lo que yo me formé de esta y esta manera. Entonces, por eso podríamos hablar de algo parcial. O la posibilidad siempre de retornar o de volver a otras raíces y no puedo retornar directamente al país que elijo. Y me parece que me acordaste la metáfora de la cicatriz, porque cuando una se ve una cicatriz, la cicatriz es la posibilidad de recordar que aquí dolió y aquí sanó. Y el duelo migratorio es esa posibilidad emocional que me conecta con mi experiencia personal, que es una experiencia personal de vulnerabilidad, de cambio, de riesgo, porque migrar siempre es una aventura, siempre es un riesgo, siempre es confiar hacia lo incierto. Uno y una se vuelve como un maestro maestra también en la confianza hacia la incertidumbre, en la certeza de que en la incertidumbre vienen otras cosas. Entonces yo creo que en la migración pasa como con esa metáfora de la cicatriz, y es que aquí dolió, aquí sanó. En el duelo migratorio me invita a pensar, aquí ha dolido, soy humano, soy humana, me cuesta, no sabía que tenía esto, no sabía que era tan difícil, había romantizado muchas cosas de la migración o de mí, o me cuesta hablar de mis emociones, o me cuesta hablar de lo que me duele, o están apareciendo un montón de síntomas físicos que no sé cómo llamarlos, me da miedo llamarlos de una manera, o me estoy descubriendo más vulnerable en este encuentro humano, más solo, con más necesidad de vínculo, ¿no? Y entonces me recuerda la densidad de lo humano, porque en la migración combina muchas cosas densas, no solo en términos personales. Me encuentro también con la crudeza a veces del ser humano, de las divisiones, de la inequidad, de la discriminación, eh, de las barreras de acceso en función de la raza, del género, de la clase, de la etnia, pero también a la par, como toda cicatriz y como todo lo paradójico humano, tiene ese otro lado, me encuentra con la posibilidad, que es lo que tú estás diciendo, de crear, de recrearme. Y cuando digo recrearme, porque no sé por qué, también tengo un tema con la palabra reinventarme en el Mm. extranjero, no, de recrearme todo el tiempo, así como mi cuerpo sabe que todo el tiempo produce células y las limpia y las vuelve a cambiar, yo me puedo recrear, reexistir, resistir también, ¿no? Entonces, creo que combina esas dos cosas, la paradoja. Los duelos son paradójicos Mm. porque siempre son la apertura y el tránsito hacia algo nuevo, hacia algo miedoso, hacia algo que no sé, hacia algo que no sé qué voy a hacer ahora sin esto, pero también implica en lo paradójico sumergirme en esa pérdida, porque yo he conocido personas que vienen a mi consulta en condición migratoria. Willy, llevo 15 años viviendo en Alemania, trabajo en estas y en estas áreas profesionales, no fue un camino fácil, pero tuve mi reconocimiento profesional, pero Carolina, está apareciendo esta soledad, está apareciendo este síntoma físico, está apareciendo este recuerdo de hace 10 años, que este tema en mi relación de pareja. Claro, porque migrar también implica que en muchos casos tú tienes que vivir en modo sobrevivencia, o sea, tu cerebro y tu sistema nervioso no pueden estar atendiendo todo. Es decir, muchas veces tienes que pasar por encima de ciertas emociones para poder seguir, porque donde te des tiempo de pensar esas emociones o de quedarte ahí, no puedes seguir. Y eso no está mal, tampoco eso es una estrategia de supervivencia de la psique, está bien. El punto es que en algún momento eso va a aparecer, ¿no? Entonces, sí, el duelo migratorio me permite ser consciente de la paradoja que hay entre el fin de algo y la apertura de algo.
Esos procesos no son necesariamente lindos, cómodos, románticos y no siempre exitosos, porque tendremos que tocar muchas puertas, pero si el pedido es, o sea, atiendan, por favor, revisen qué está pasando con su cuerpo físico, emocional y cognitivo, sus rutinas de sueño, de alimentación, su sistema digestivo, su sistema endocrino, su sistema nervioso, esas emociones de las que no hablamos, esas emociones que evadimos, esa soledad de la que no hablas, esa soledad de la que evades, esos miedos, esas ansiedades, esas inseguridades. No es fácil ser vulnerable, pero hay una fuerza tremenda en ser vulnerable también. Mira, Carolina, que estamos conversando y surgen cantidad de preguntas. La información es tan valiosa, de verdad, la forma en que tú explicas, cuentas y tal. Nosotros acordamos hacer un podcast solo de 45 minutos por cuestiones de los tiempos de ambos. Y veo cómo pasa el tiempo. Yo creo que desde ahora veo que van a quedar muchas preguntas, que esto daría como para un podcast de 2 horas o para varios capítulos. Entonces, por eso yo a los oyentes los invito a que escriban de pronto sus preguntas que van quedando y las hagan en las plataformas o sobre todo de pronto enviarlas por correo electrónico a info@latinotopia.de, ponerlas o por Instagram o eso, porque podríamos hasta después hacer otro episodio, porque es un tema muy importante, yo considero muy importante, porque hay gente, hay muchos, nosotros mismos hemos pasado por esas fases. Yo ya llevo 22 años acá, o sea que esa Mm, fase la viví yo sentí que la viví con mucha intensidad en mi primera experiencia de migración que yo tuve en Australia y la viví de verdad con mucha fuerza. Ya cuando vine a Alemania ya venía como mm, con una experiencia de migración ya hecha y me ayudó bastante. Y entonces yo como que ese duelo migratorio yo lo hice de joven en Australia. Pero ujú, muchas personas que llegan muy jóvenes, ¿sabes? Que llegan muy jóvenes a Europa, nos escuchan de diferentes lugares de Europa, que llegan y se ven confrontadas a situaciones muy difíciles, que tú ya señalaste algunas. Discriminación o la soledad. Hay ujú, personas que vienen de Bogotá o vienen de Ciudad de México o de Santiago de Chile, se encuentran un alemán o una alemana, vienen a vivir a un pueblito en mm. Alemania. Yo conocí una mujer colombiana que es la que ha inspirado un poco este proyecto, que venía de Bogotá y vivía en un pueblito pequeño aquí en Franconia. Y una vez hicimos un evento de las radios, de Radio Set Internacional, un evento hermoso que se hizo hace años con música, y ella vino desde el pueblito y fue y me dijo: William, gracias, muchas gracias. Yo te escucho siempre Ujú, y lo que más escucho es cuando llevas a otros migrantes y cuentan de su historia, porque eso a mí me da tanta fuerza. Yo me siento tan sola y me siento mal, ¿no? Me decía, se siente sola y mal. Y yo creo que es un poco la experiencia de algunos que tienen que enfrentarse a esa soledad. Imagínate, tú vienes de Santiago de Chile, de Bogotá, con una dinámica de vida, unas mm, carreras, otro ritmo de vida, y llegas a un pueblito hermoso, precioso, como de cuentos de hadas, pero estás solo y ujú, no sabes alemán. Y todos son alemanes, allí no te puedes comunicar. Y vas a la panadería y no te entienden bien ujú, y te hacen mal la cara. Eso es todo un ujú, desafío para la psicología, ¿cierto? ujú. ¿Qué hacer en esas situaciones, Carolina, cuando se está en una situación así, y a veces se siente realmente mal? O sea, ella cuando vino me dijo: "Oye, me siento, a veces no sé qué hacer, me siento mal y escucho tu programa y eso algo ahí medio paliativo, es algo que me encanta, lo escucho todo completo y lo disfruto, pero luego quedo otra vez sola, ¿no? ¿Qué Mm, hacer en esas mm. situaciones?". Sí, y me uno también a la acotación que haces de que el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto siempre que hablamos de estos temas tan diversos y complejos como la migración, el duelo migratorio.
Y para responderte esa pregunta, como que puedo traer un mini resumen de estos minutos de conversación y es, el duelo migratorio es la elaboración de pérdidas identitarias y afectivas alrededor de la migración, de pérdidas parciales puede ser identitarias y afectivas alrededor de la migración. Y eso deriva en impactos físicos, emocionales y afectivos, sociales y ocupacionales, muy referido a mi título, a lo que yo sabía hacer o a lo, cómo me gano la vida económicamente. Entonces, como esos cuatro escenarios. Y eso puede derivar, digamos que las manifestaciones más comunes de duelo migratorio son estados de apatía sostenidos en el tiempo, tipo, ya no quiero estar acá, yo no puedo estar acá, me da lo mismo estar acá, ya finalmente me toca acostumbrarme a esto, como de esa apatía que te hace pensar que esta situación no es temporal, sino permanente, como ya que, o de esforzarme lo mínimo, o apatía social, ¿no? Apatía, depresiones, que las depresiones no son tristeza, por si acaso, sino son condiciones del ánimo y que sí se relacionan con la tristeza, pero sostenidas en el tiempo y de ansiedad, especialmente hemos notado que está relacionado con la ansiedad social y la ansiedad también nos lleva a la emoción del miedo. Y me identifico con esta mujer que tú mencionas porque yo bueno, nosotros en los primeros años vivimos en Overreed, en una montaña, en una vereda, y yo también toda la vida neurótica viviendo en Bogotá y teniendo esta independencia como mujer, como ser humano, que Sí. siempre he luchado por mantenerla, pero claro que me veía limitada porque mi visa decía inicialmente que yo era producto de una reunificación familiar, entonces Sí. mi identidad en ese contexto legal se veía limitada a ser la compañera de, ¿sí? Sí. Cuando nunca lo había sido así, cuando siempre renegué por eso. Entonces me identifico en ese sentido. Yo creo que qué hacer. Mira, la tendencia humana es la tendencia a la vida, paradójicamente. Aunque haya tanta gente haciendo el mal y aunque haya cosas en nosotros mismos que nos rendimos, que no damos más, que no queremos seguir, está bien, por favor, eso nos hace humanos y humanas, está bien, pero lo que quiero resaltar es que la tendencia humana es la tendencia a la vida, siempre, a la preservación. Y en esa preservación nos aterra humanamente y en eso también porque vivimos en una sociedad muy estreñida emocionalmente, es decir, hay emociones de las que no habla, que no tramita, hay emociones mal vistas, romantizadas, manoseadas. Entonces, en esa tendencia a la vida queremos defendernos de esas emociones. Dime qué hago para sentirme mejor. Dime qué hago para no sentirme más así. Dime a qué agencia voy para que me den ya el trabajo que necesito. Dime ya, dime ya, dime ya. Y aunque suene poco aliciente, pero yo sí creo que es una gran posibilidad. em, y yo creo que la primera, vamos a decir, como idea que se me viene, porque no es recomendación ni consejo, los consejos como que no, cada quien tiene que construir su propio botiquín de bienestar emocional y salud mental, pero como que la primera cosa que se me viene sí es transítalo, porque estar en esa montaña, por ejemplo, si retomamos este ejemplo, en esa montaña, en ese lugar, que vamos a decir, muchas cosas de esas tú las elegiste y las elegiste sin conocer lo que eso implicaba, está bien, pero no deja de ser una elección, hay que atravesarlas. Entonces, lo que pasa en esta tendencia humana es, dime Willy, ¿ya qué hago? Dame el programa, dame la herramienta, dame la Ya. persona, dame este grupo de hispanohablantes que de pronto ahí me puedo encontrar. Sí, claro que sí, todo eso. Mm. Gestiónate, pero atraviésalo. O sea, atraviesa la incomodidad, atraviesa el hastío, atraviesa la emoción. Ojo, no la atravieses en soledad, eso es diferente, Mm. pero atraviésalo. Entonces, mi primera recomendación es atraviésalo. ¿Qué mensaje te trae eso? ¿Qué está hablando de ti? Porque es que en la migración vamos a descubrir nuevas maneras de nosotros mismos y nosotras mismas, o que no conocíamos o que nos asustan. Yo no sabía que podía ser tan densa emocionalmente, tan ansiosa, tan dependiente, tan codependiente. Y esto no es malo ni bueno. La lucha no es voy a ser ahora independiente. No, voy a reconocerme dependiente, interdependiente y cómo puedo igual encontrarme. Entonces mi primera recomendación es atraviésalo, siéntelo, no en soledad, sino con manos y redes.
Puede que golpees la primera puerta y la primera red y no sea lo que buscabas, no te rindas, sigue. Y mi segunda recomendación, así solamente como para empezar ese proceso, es una posibilidad humana que nada ni nadie, a pesar de las duras circunstancias, y pienso en la gente en campos de refugiados, pienso en la gente en las crisis migratorias que estamos otra vez atravesando en esta humanidad. Algo que no nos pueden quitar nunca es la curiosidad, la apertura, a Mm. preguntar y a buscar en lo que hay. Nadie me lo puede quitar porque eso hace parte de mí. Nadie me puede quitar la curiosidad, nadie me puede quitar la fantasía, nadie me puede quitar la posibilidad de creer en algo. Entonces, mi segunda recomendación es curiosea esa montaña, ese lugar, esa incomodidad, esas nuevas redes, ese tú en otros escenarios. La curiosidad, pareciera muy fácil, pero miren, la curiosidad es un componente cognitivo esencial para el desarrollo en cualquier esfera, Claro. sexual, afectiva, profesional. Entonces, atraviésalo, vívete, no lo evadas. Deja de pensar que pasa rápido, Carolina, pero llevo un año. Pues claro, llevas un año. Carolina, pero llevo dos, llevo tres. Tu tiempo, sumérgete. Entre más te resistas en sumergerte, menos rápido vas a pasar esta piscina o este torrente de río que se llama lo abrumante de la migración. Y a la par, curiosea, curiosea, crea. Sí, sí, me gusta esa figura que empleas, que lo remitía uno como a la imagen del camino, del río, eso de atravesar, de recorrer, ¿no? De un camino o de un río, ¿no? Y esos precisamente esos momentos son como trayectos, son como momentos, son segmentos sí, sí, trayectos del camino y obviamente uno tiene que seguir caminando y luego ese segundo elemento que adhieres de curiosear es, bueno, de pronto estoy pasando por un pedazo de ese camino que es un desierto, tengo que estar mirando, de pronto hay cosas bonitas ahí, no sé cuánto va a demorar ese trayecto, pero bueno, ahí estoy mirando acá, que hay acá, que cuáles son las plantas que veo, los animales lo que veo ahí, y va a llegar un momento en que ¡prum!, de pronto el camino me ofrece lo que estaba buscando, lo que quería ver, y sí, sí, me gusta esa figura que empleas, porque es efectivamente cuando uno, yo ya tengo mis años y ya he pasado por diferentes países y lugares, y cuando miro retrospectivamente veo, uy, pero qué, ese trayecto que caminé, que en ese momento yo lo veía como tan desagradable, y lo miro desde ahora, y digo, oye, pero ahí habían cosas tan lindas que en ese momento de pronto no contemplé y uy, me hubiera gustado haber de pronto contemplado mejor esos lugares, esas personas, esas situaciones. Sí, 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 me gusta esa figura para esos momentos de la migración que de pronto son difíciles. Mm, Nunca había sentido yo en un podcast que me hacía falta el tiempo. Mira, ahí contigo en esta charla siento de verdad que nos hace falta tiempo, pero lamentablemente habíamos acordado hacerlo de, digamos, relativamente corto, pero yo creo que la gente va a tener esa sensación también. Y es bueno porque esas preguntas que quedan se pueden, nos las pueden expresar. Ella migra, arroba ella migra en Instagram, le pueden escribir a Carolina o pueden en ella migra. ¿Cuál es tu página de internet? Ella, gracias. Sí, sí, el tiempo se queda corto y acordémonos que las conversaciones nunca se terminan, siempre continúan. Así que, Willy, no tengo duda de que tú y yo nos vamos a seguir encontrando y asimismo las conversaciones y sentires con la gente que nos escucha o que se acomoda o que se incomoda con lo que hemos dicho. Cualquiera de las dos cosas me parecen claro. súper provocativas, así que está bien. Instagram, arroba ella migra, mi página web es www.ellamigra.com. Y principalmente estoy ahí, o mi correo electrónico es ellamigrapsicoterapia@gmail.com. En Ella Migra compartimos diferentes herramientas de bienestar. Ahí tenemos un blog, www.ellamigra.com. Tenemos un blog por estas tres temáticas: autocuidado, migración, ansiedad, que pueden visitar.
También, Willy, en algún momento empezamos un proyecto muy lindo de podcast, pero pucha, es que es mucho trabajo, Es entonces mucho todavía, trabajo. sí, todavía no hemos podido hacer la segunda temporada porque, pues bueno, nada que hacer. El autocuidado también es decir no a muchas cosas, Sí, incluso a uno mismo muchas veces. sí, sí. Entonces, por ahora no, pero ahí tenemos la primera temporada donde tenemos invitados también súper lindos en esa primera temporada, hombres y mujeres muy valiosos, con quienes gracias a mi neurosis, a mi neurótica búsqueda de no acotarme a mí misma, encontré gracias a muchas horas en la montaña, así que pueden encontrar. Y bueno, ¿Cómo se ahí llama? ¿Cómo se vamos llama el podcast? encontrando. ¿Cómo se llama? Se llama Aprende de tu sentir. Aprende de tu eh, sentido. y lo encuentran pues en mi página web o en YouTube o en Spotify todavía. Entonces esperemos que la vida nos dé la posibilidad de segunda temporada. Aprende de tu sentir. Así que De tu igual sentido. en @yamigra o en www.yamigra.com encuentran mis datos, el blog, el podcast y pues cosas de interés. Sí, lo bonito que mencionaste ya es que no estamos solos y tú decías también ese aspecto de la psicología y de la vida, que somos nosotros. O sea, estamos realmente muchos que estamos caminando y que hay forma de interactuar. En las redes hay espacios, hay posibilidades también de contactos, de interactuar, de buscar, no sé, conversación, intercambio de ideas. Así que ahí están las redes. Síganos y acompáñenos en esta aventura de comunicación, en este proyecto también que tiene Carolina con Ella Migra. Escríbanos si tienen preguntas, seguramente se ha quedado inquietud para un posible segundo o tercer encuentro y así respondemos esas inquietudes que con certeza van a quedar. Carolina, qué bueno conversar contigo, esta charla sobre migración, que es el tema que de verdad que nos afecta tanto positiva, negativamente, emocionalmente, cognitivamente, de todos los sentidos. Y ha sido pues una charla muy agradable contigo, Carolina. Te agradezco mucho este momento, este tiempo. Gracias, Willy, gracias a ti. Abrazos a ti y a todo este maravilloso proyecto de Latinotopía y nos vemos muy pronto. Mil gracias, un abrazo y seguimos en contacto. Chao, chao.